¿Alguna vez leíste oren sin cesar en la Biblia y pensaste que eso era literalmente imposible de cumplir? No eres el único. Durante siglos esa frase del apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ha generado confusión, culpa y frustración en millones de creyentes que intentaron entenderla y no pudieron. Wesley no solo la entendió, sino que la vivió de una manera que al final de este texto vas a ver con claridad. Y lo que descubrió sobre lo que significa orar sin cesar va a cambiar completamente la forma en que ves tu propia vida de oración. Wesley decía que el problema más grande con la oración no era la falta de tiempo ni la falta de palabras. Era la falta de comprensión sobre lo que la oración realmente es. La mayoría de las personas en su época, igual que hoy, entendían la oración como un acto puntual. Te arrodillas, hablas con Dios, terminas, te levantas y sigues con tu vida. Para Wesley eso no estaba mal, era necesario, pero era incompleto. Era como creer que una relación entre dos personas consiste únicamente en las conversaciones formales que tienen, ignorando todo lo que ocurre entre ellas en los momentos cotidianos. La oración, en su visión más profunda, no era solo un acto. Era una postura. Era una orientación del corazón que podía mantenerse activa incluso mientras trabajabas, caminabas, comías o hablabas con alguien. Para entender cómo llegó a esa conclusión hay que conocer el camino que Wesley recorrió. Él nació en 1603 en Epworth, Inglaterra, en el seno de una familia donde la oración era tan cotidiana como el desayuno. Su madre, Susanna Wesley, oraba diariamente con cada uno de sus 10 hijos sobrevivientes de forma individual y dedicaba horas personales a la oración, a pesar de la carga enorme que significaba administrar una familia tan numerosa. Esa imagen se grabó en Wesley desde pequeño. La oración no era un acto exclusivo de momentos especiales, era el tejido de la vida misma. Años más tarde, cuando estudiaba en Oxford y comenzaba a formarse su propio pensamiento teológico, leyó a los grandes maestros espirituales de la historia cristiana, entre ellos Tomás de Kempis, William Law y los llamados Padres del Desierto, que eran monjes de los primeros siglos del cristianismo que habían reflexionado profundamente sobre la vida de oración continua. Todo ese material fue formando en él una convicción que después expresaría con mucha claridad. La oración sin cesar no es una actividad que se realiza todo el tiempo, es una actitud que se mantiene todo el tiempo. ¿Qué diferencia hay entre una actividad y una actitud? Es una distinción importante. Una actividad es algo que haces en un momento determinado y luego dejas de hacer. Una actitud es una disposición interna que permanece aunque estés haciendo otras cosas. Wesley usaba el ejemplo del amor para explicarlo. Cuando amas a alguien, no estás pensando activamente en esa persona cada segundo del día. Tienes trabajo, tienes conversaciones, tienes responsabilidades que ocupan tu atención. Pero el amor sigue ahí, como un fondo constante que colorea todo lo que haces. Si esa persona necesita algo, reaccionas desde el amor. Si hay una decisión que tomar, el amor influye en ella. No tienes que recordarte que amas a esa persona cada 5 minutos. El amor es la postura desde la que operas. La oración sin cesar, en la visión wesleyana, funciona exactamente así. No es pensar en Dios cada segundo. Es vivir desde una orientación constante hacia Él, de modo que cuando algo ocurre, cuando hay una decisión, cuando hay una tentación, cuando hay una alegría, la respuesta natural y casi instintiva es dirigirse a Dios. Wesley desarrolló esto con mucho detalle en su sermón El espíritu de oración, donde explicó que hay 3 niveles en la vida de oración. El primero es la oración formal, que son los momentos específicos del día dedicados exclusivamente a hablar con Dios, a escucharlo, a leer las Escrituras y a meditar. Este nivel es fundamental e irreemplazable. Sin él, los otros 2 no se sostienen. El segundo nivel es la oración ocasional, que son los momentos espontáneos a lo largo del día en que el corazón se dirige a Dios brevemente, ya sea con una frase, con un pensamiento, con un gesto interior de gratitud o de petición,
Y el tercer nivel, el más profundo, es lo que él llamaba la oración del corazón, que es ese estado de orientación constante hacia Dios que no depende de palabras ni de momentos específicos, sino que es simplemente la forma en que un corazón transformado existe en el mundo. Estos tres niveles, vividos juntos, son lo que para Wesley constituía orar sin cesar. Aquí hay algo que merece detenerse a pensar. Wesley no presentaba el tercer nivel como algo reservado para santos excepcionales o para personas con vocación monástica, es decir, para quienes viven en monasterios alejados del mundo. Lo presentaba como la meta natural de todo creyente que está siendo genuinamente transformado por la gracia de Dios. No era un ideal inalcanzable, era la dirección correcta, y la forma de avanzar hacia ese estado no era intentar pensar en Dios todo el tiempo por fuerza de voluntad, sino cultivar los primeros dos niveles con tanta consistencia que el tercero fuera surgiendo naturalmente. Es el mismo principio que funciona con cualquier habilidad profunda. Cuando practicas algo con suficiente regularidad y profundidad, llega un punto en que ya no lo piensas, simplemente lo haces. La oración, en la visión de Wesley, podía llegar a ese punto. Su propia vida era la prueba más contundente de eso. Se levantaba a las 4 de la mañana y comenzaba a orar a las 5. Pero lo que es menos conocido es que esa oración matutina no era el único momento de oración en su día. A lo largo de las horas, en medio de los desplazamientos a caballo que ocupaban una parte enorme de su tiempo, Wesley oraba. Hay registros en su diario donde describe cómo usaba esas horas de viaje no para distraerse, sino para mantener activa esa conversación interior con Dios. No siempre con palabras elaboradas, a veces con frases cortas, a veces con silencio cargado de intención, a veces simplemente manteniendo la conciencia de que Dios estaba presente y que todo lo que estaba haciendo tenía un testigo y un propósito que iba más allá de lo visible. Eso era para él orar sin cesar en la práctica cotidiana. Un concepto que Wesley tomó de la tradición espiritual cristiana y que resulta útil aquí es el de la práctica de la presencia de Dios. Una expresión que había sido desarrollada con mucha belleza por el monje carmelita del siglo XVII, conocido como el Hermano Lorenzo, cuyo libro con ese mismo título Wesley conocía y valoraba. La idea central es simple. Dios está presente en todo momento y en todo lugar. La pregunta no es si Él está, sino si yo estoy consciente de que está. La oración continua, entonces, no es hablarle a Dios sin parar. Es vivir con la conciencia activa de su presencia, de modo que esa presencia oriente cada pensamiento, cada decisión y cada reacción. Wesley tomó esa idea y la integró a su teología de la santificación, que es el proceso de llegar a ser más parecido a Cristo en carácter y en amor. Para él, alguien que genuinamente estaba avanzando en ese proceso mostraba señales concretas. Más paz en las circunstancias difíciles, más amor instintivo hacia los demás, más claridad interna a la hora de tomar decisiones. Y todo eso era fruto directo de una vida de oración que no se reducía a momentos específicos, sino que impregnaba la existencia entera. En sus obras completas, Wesley también abordó un peligro real que veía en algunas personas que intentaban orar sin cesar de la forma equivocada: el de volverse tan centrados en la vida interior que descuidaban sus responsabilidades concretas con el mundo. Él rechazó ese extremo con la misma claridad con que rechazó el extremo opuesto de quien ora solo en momentos formales y vive el resto del día sin ninguna conciencia de Dios. Para Wesley, la oración continua genuina no te aleja del mundo, te hace más útil en él. Un corazón orientado hacia Dios de forma constante no se vuelve pasivo ni desconectado. Se vuelve más sensible al sufrimiento ajeno, más rápido para responder con compasión, más firme ante las injusticias y más generoso con el tiempo y los recursos. La prueba de que alguien realmente está orando sin cesar no es cuántas horas pasa en posición de oración, es cómo trata a las personas que tiene al lado. Hay una pregunta que Wesley dejó flotando en varios de sus escritos y que funciona como un espejo bastante incómodo. Entre una oración y la siguiente, ¿quién eres?
¿Eres la misma persona que fue ante Dios hace unas horas? ¿O en ese intervalo te convertiste en alguien completamente diferente? ¿Irritable? ¿Egoísta? ¿Sin dirección? Porque si la respuesta es que el tiempo entre oraciones te convierte en alguien que no refleja nada de lo que oraste, entonces la oración todavía no está siendo lo que debería ser. Todavía es un acto aislado, no una postura. Y el camino hacia esa postura, según Wesley, es largo, requiere paciencia, requiere consistencia y requiere sobre todo honestidad con uno mismo sobre dónde se está realmente en ese proceso. Orar sin cesar, entonces, no es un mandamiento imposible diseñado para hacerte sentir culpable por no lograrlo. Es una invitación a una forma de vida donde la relación con Dios no tiene interrupciones reales, aunque tenga momentos de mayor y menor intensidad. Es la diferencia entre una llama que se enciende y se apaga, y una brasa que mantiene su calor de forma constante, aunque no siempre tenga llama visible. Wesley pasó toda su vida adulta construyendo esa brasa, y lo que produjo en él, en su carácter, en su amor hacia los demás y en la transformación de miles de vidas a través de su ministerio, es la evidencia más clara de que ese camino no solo es posible, sino que es el camino correcto. ¿Qué produce en una vida real orar con esa consistencia durante décadas? No en teoría, no en un sermón, sino en la vida concreta de alguien que se levantaba antes del amanecer y sostenía esa disciplina sin importar las circunstancias. Wesley no fue un hombre que habló sobre la oración desde la distancia. Fue alguien que construyó su vida entera sobre ella, y los resultados que eso produjo son tan concretos y tan verificables que al final de este texto vas a entender por qué su rutina de oración no era solo un hábito religioso, sino el motor real de todo lo que logró. Wesley decía que sin la oración, todo lo demás era ruido. No importaba cuánto predicaras, cuánto estudiaras o cuánto sirvieras. Si no había una vida de oración real sosteniéndolo todo por detrás, lo que producías era actividad religiosa vacía, no transformación genuina. Y él conocía esa diferencia no por haberla leído en un libro, sino por haberla experimentado en carne propia en uno de los momentos más importantes y dolorosos de su vida. En 1735, Wesley viajó como misionero a la colonia de Georgia, en lo que hoy son los Estados Unidos. Tenía 32 años, era un hombre educado, disciplinado, con una vida de oración ya establecida, y estaba convencido de que iba a hacer un gran trabajo para Dios. El resultado fue un fracaso completo. No logró conectar con la gente, tuvo conflictos personales serios, tomó decisiones equivocadas y regresó a Inglaterra 2 años después sintiéndose vacío y sin paz. En su diario de ese periodo hay una frase que golpea fuerte. Fui a América para convertir a los indios, pero ¿quién me convertirá a mí? Era un hombre que oraba y que sin embargo sentía que algo fundamental faltaba. Esa crisis lo llevó a buscar con una profundidad que antes no había tenido, y lo que encontró cambió todo. El 24 de mayo de 1738, en una reunión en Aldersgate Street en Londres, mientras alguien leía el prefacio de Lutero a la carta de Pablo a los romanos, Wesley experimentó lo que él mismo describió en su diario como sentir mi corazón extrañamente caliente. No fue una visión espectacular ni una experiencia ruidosa. Fue una certeza interior, profunda y tranquila, de que Cristo había muerto por él personalmente, y que sus pecados habían sido perdonados. Ese momento no fue el inicio de su disciplina de oración, esa ya existía. Fue el momento en que esa disciplina encontró su verdadero combustible. Porque desde Aldersgate en adelante, Wesley no oraba para cumplir con una obligación religiosa. Oraba desde una relación real con un Dios que ya había demostrado que lo amaba de forma concreta e irreversible. Entender eso es clave para comprender su rutina de oración. Él se levantaba a las 4 de la mañana y comenzaba a orar a las 5. Pero ese dato, presentado solo, puede sonar a un ejercicio de fuerza de voluntad extrema que muy pocos podrían imitar. La realidad es diferente. Wesley oraba a las 5 de la mañana porque quería hacerlo, porque había descubierto que esas horas tempranas
eran el espacio donde la relación con Dios se profundizaba sin las interrupciones y el ruido del día. No era castigo, era privilegio. Y esa diferencia de motivación lo es todo. Una disciplina sostenida por obligación se rompe en cuanto las circunstancias se complican. Una disciplina sostenida por amor sobrevive décadas, y en el caso de Wesley, sobrevivió literalmente hasta los últimos días de su vida. Su oración matutina duraba generalmente 2 horas. En ese tiempo combinaba la oración en voz alta, la meditación silenciosa sobre textos de las Escrituras y la intercesión, que es la práctica de orar específicamente por otras personas y por situaciones concretas. Tenía listas de personas por las que oraba regularmente. Tenía asuntos del ministerio que traía delante de Dios antes de tomar cualquier decisión importante. Y tenía momentos de silencio donde simplemente esperaba, sin palabras, con la disposición de escuchar. Ese equilibrio entre hablar y escuchar era para él una marca de una oración madura. Alguien que solo habla en la oración y nunca espera ni escucha, decía, tiene un monólogo, no una conversación. A lo largo del día, Wesley mantenía lo que en el tópico anterior llamamos la oración del corazón, esa orientación constante hacia Dios que no depende de momentos específicos. Pero además de eso, tenía momentos fijos de oración a mediodía y en la noche. Y los miércoles y viernes ayunaba, lo que para él era una forma de oración corporal, es decir, una manera de involucrar el cuerpo en el acto de buscar a Dios con seriedad. Ese ayuno no era opcional ni esporádico. Era parte de su estructura semanal desde su época en Oxford y lo mantuvo durante décadas. En sus obras completas, publicadas originalmente por la editorial Wesleyan Methodist Book Room, dejó escrito que el ayuno sin oración es simplemente pasar hambre, pero el ayuno combinado con la oración crea una intensidad de búsqueda espiritual que difícilmente se alcanza de otra manera. ¿Y qué produjo todo esto en su vida concreta? Los números solos ya dicen algo poderoso. A lo largo de su ministerio, que duró más de 50 años activos, Wesley predicó más de 40.000 sermones. Recorrió a caballo cerca de 400.000 millas, que es el equivalente a dar la vuelta al mundo unas 16 veces. Escribió más de 200 libros y tratados. Fundó escuelas, orfanatos y casas de préstamo sin interés para familias en necesidad. Organizó un movimiento que al momento de su muerte contaba con más de 100.000 miembros en Gran Bretaña y un número aún mayor en América del Norte. Todo eso sostenido por un solo hombre que dormía menos horas de las que la mayoría considera indispensables, que viajaba en condiciones físicas muy duras y que sin embargo mantenía una energía, una claridad mental y una estabilidad emocional que asombraban a quienes lo rodeaban. El historiador Henry Rack, en su biografía Reasonable Enthusiast, John Wesley and the Rise of Methodism, señala que uno de los rasgos más llamativos de Wesley era precisamente esa capacidad de mantenerse equilibrado y productivo en circunstancias que habrían agotado a cualquier otra persona. Rack sugiere que la explicación más coherente para eso está en su vida de oración. No era constitución física privilegiada ni talento extraordinario. Era un hombre que había aprendido a conectarse regularmente con una fuente de energía que no era suya. Pero más allá de los logros externos, lo que la oración produjo en el carácter de Wesley es quizás lo más significativo. Quienes lo conocieron y dejaron testimonios escritos sobre él, coinciden en describir a un hombre que, a pesar de la intensidad y la presión constante de su ministerio, mantenía una presencia serena, una escucha genuina hacia los demás y una humildad que no era performance, sino algo que parecía completamente integrado a su forma de ser. John Hampson, uno de sus contemporáneos que escribió sobre él, describe en sus memorias publicadas en 1790, y uno como Wesley tenía una manera de hacer que cada persona con quien hablaba se sintiera vista y valorada, sin importar su condición social. Eso no es un rasgo de personalidad que se nace teniendo. Es el fruto de años de oración que desarrolla en el corazón una sensibilidad hacia los demás que de otra forma simplemente no existe.
También es importante hablar de cómo Wesley enseñó esta rutina a otros, porque él nunca concibió la vida de oración como algo exclusivamente individual. Los grupos que formó, llamados clases y bandas, tenían la oración comunitaria como uno de sus pilares centrales. Cada reunión comenzaba y terminaba con oración. Dentro de la reunión, los miembros compartían sus luchas espirituales y oraban específicamente los unos por los otros. Wesley entendía que hay cosas que la oración personal no puede producir sola, y que la oración en comunidad tiene una dimensión diferente, donde la fe de cada uno sostiene y fortalece la fe de los demás. Esto no era una idea nueva. Venía directamente de la práctica de la iglesia primitiva descrita en el libro de los Hechos. Pero Wesley la recuperó y la organizó con una estructura que hacía que funcionara en la vida cotidiana de personas comunes, no solo en la de quienes tenían vocación monástica o tiempo libre abundante. Hay un detalle de su rutina que suele pasarse por alto y que merece atención. Wesley oraba también mientras hacía otras cosas. Durante los largos trayectos a caballo, que en algunos períodos de su vida sumaban horas diarias, él oraba, meditaba en versículos que había memorizado y mantenía ese estado de orientación interior hacia Dios que describía como orar sin cesar. Para él no había una separación real entre el tiempo sagrado y el tiempo ordinario. Todo el tiempo era potencialmente sagrado si se vivía con la conciencia correcta. Esa integración entre la oración formal y la vida práctica es exactamente lo que permitió que su rutina se sostuviera durante décadas sin volverse una carga insoportable. No era algo que hacía aparte de su vida, era la forma en que vivía su vida. Cuando Wesley tenía 85 años, 2 años antes de su muerte, todavía se levantaba temprano, todavía predicaba, todavía oraba con la misma convicción de siempre. En su diario de esos últimos años hay entradas donde reconoce que el cuerpo ya no responde igual, que la voz se cansa más rápido, que la memoria a veces falla. Pero no hay entradas donde diga que la oración se volvió difícil o vacía. Todo lo contrario. Hay una sensación creciente en esos textos de que la relación con Dios se había profundizado con los años de una manera que él mismo encontraba difícil de describir con palabras. Murió el 2 de marzo de 1791, rodeado de amigos y colaboradores. Sus últimas palabras fueron: «Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros». No fueron las palabras de alguien que había cumplido con una obligación religiosa durante 87 años. Fueron las palabras de alguien que había construido una relación tan real y tan profunda que al final ya no había distinción entre vivir y orar. Eran la misma cosa. Eso es exactamente lo que una rutina de oración sostenida durante décadas puede producir en una vida. No perfección, no ausencia de luchas, sino una profundidad de relación con Dios que con el tiempo se convierte en la base más sólida sobre la que una persona puede pararse. Y la pregunta que queda flotando, después de ver todo esto, no es si Wesley era un caso excepcional y repetible. La pregunta es, ¿qué pasaría en tu propia vida si durante los próximos 10 años tomaras la oración con la misma seriedad con que él la tomó? Esa respuesta nadie la puede dar por ti.